Me parece de verdad criminal. Ojalá alguien los meta a la cárcel. Hay un error del presidente y ya no supo cómo salir de él. A lo mejor no lo pensó, a lo mejor fue descuidado o a lo mejor lo hizo a propósito, que quizá es todavía peor. Sí. Es un caso más que evidencia que hace uso político de las tragedias en nuestro país. Es una provocación a las autoridades para decir, miren, le entregué el bastón y no me pasó nada, así que la ley no sirve. Hace lo mismo, sí. Y siempre dice que no son iguales, pero hace lo mismo y mucho peor, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Ovidio hable? El presidente va a minimizar y va a decir que eso no es cierto. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Ridículo de AMLO, el programa en donde analizamos las afirmaciones del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Saludos a Georgina Gagiola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver varios temas esta semana que tienen que ver con el presidente López Obrador respecto de, yo diría, acumulados desaciertos y malas decisiones que se han ido presentando no solo recientemente, sino que son consecuencia de varias tomas de decisiones previas y que evidentemente descuadran al presidente lo que quiere hablar todo el tiempo, que es la campaña, y tratar de posicionar de alguna forma favorablemente a Claudia Sheinbaum, que pues sabemos no puede sola y que sin la ayuda del presidente en las conferencias de prensa y en la comunicación del gobierno, pues va a ser muy complicado que puedan tener una campaña sólida a partir del próximo año. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a ver qué vamos a platicar hoy y luego ya iremos desglosando los temas. Primero vamos a ver el tema de Ayotzinapa, una promesa del presidente López Obrador. ¿Por qué ahora o qué es lo que está pasando y diciendo el presidente? ¿Por qué le pide información a Estados Unidos, en específico a la vicepresidenta Kamala Harris? Segundo, el tema de la vacunación de COVID, que ya estamos por entrar en la época, y no solo de COVID, sino también de influenza. Y pues bueno, el tema de los medicamentos, vamos a ver cuánto tarda la famosa farmacia, esa grandota que dijo el presidente que va a hacer, que evidentemente pues es un problema con lo que hay hasta ahorita. En tercer lugar, vamos a ver o hablar sobre la participación de los militares rusos en el desfile militar del 16 de septiembre y el tema de política exterior. En cuarto lugar, las quejas que ha habido respecto de la entrega de bastón de mando del presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum. Recordemos que esto es una tradición de pueblos indígenas y que el presidente pues se la apropió y que pues no sabe cómo tratar de decir y demostrar que Claudia Sheinbaum va a hacer lo que dice él, como si no nos fuéramos a dar cuenta. Y por último, la reacción del presidente a la extradición de Ovidio Guzmán. Finalmente, después de varios intentos fallidos de parte de la justicia estadounidense y pues me parece quizá de la reticencia del gobierno de México, que pues evidentemente pues no estaba contento con que se haya ido a Estados Unidos. Ya platicaremos por qué y las implicaciones que tiene todo esto. Entonces, si estás de acuerdo, regresemos para platicar después de ver el video cómo dijo el presidente sobre el caso de Ayotzinapa, una expectativa que generó López Obrador y que pues además no ha tenido ni siquiera de cerca lo que dijo el presidente que habría respecto del caso Ayotzinapa. Hay que poner mucha atención porque no se sabe bien, el presidente no se sabe bien las fechas en que le tienen que entregar información a los padres, y vamos a avanzar hacia los demás videos en donde en unas cosas sí sabe muy bien lo que está diciendo, pero con los chicos de Ayotzinapa no. Vamos a ver. Ya tenemos toda la información. Desde hace como 2 años le solicité a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que nos enviaran todas las grabaciones, esas conversaciones. Qué bueno que me preguntas porque como hay mucha desinformación, esto permite no aclarar. Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía, que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso, con fundamento a esas grabaciones, ya se han ordenado detenciones, hay órdenes de aprehensión
todo esto se va a informar en unos días más. Yo tengo una reunión esta semana con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Les vamos a informar. ¿Qué día va a ser la reunión, presidente? Creo que es mañana, ¿no? O el miércoles. Sí, hoy les dicen. Entonces vamos a informarle de cómo vamos en la investigación, pero ya tenemos todo. Bueno, primero, pues no hay nada de información, no hay nada de transparencia. Hace como 2 años, sí, no le sabe bien, no sabemos nosotros tampoco, cómo que le solicitó a la vicepresidenta Kamala Harris pues las conversaciones que tenían pues el cártel, ¿no? Que tenían sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿cómo la solicitó? ¿La solicitó legalmente o llamó por teléfono o un día que vino a México se las pidió? Es decir, no sabemos cómo lo solicitó, sí, y por qué ha pasado tanto tiempo. Hace 2 años, ¿cuándo se las entregaron? Ahora que salió el escándalo de que se conocen estas conversaciones, o hace 2 años que Kamala Harris se lo entregó, sí se lo entregó o no. Entonces, dice, hay mucha desinformación. Pues sí, claramente, y además toda la voluntad del Estado de no entregar la información. Recordemos que esto fue uno de los episodios más graves en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y de que él le sacó muchísima raja política, López Obrador le sacó muchísima raja política al caso. Y bueno, pues es un caso que todos sabemos que se determinó como crimen de Estado, y él todo el tiempo se dedicó a decir que había sido un crimen de Estado. Lo estaba oyendo en la mañana también y decía que pues que el Ejército y la Marina han entregado toda la información. El grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se retiró diciendo que el Ejército no quería entregar. Es decir, el fiscal, bueno, el exprocurador está en la cárcel por este caso y de todas maneras no sabemos qué pasó, ¿no? Han habido diferentes versiones sobre qué sucedió esa noche con los estudiantes. Ahora dice que gracias a estas conversaciones se han ordenado detenciones y no tenemos ninguna información, no sabemos nada. Y pues a mí eso me habla de que no tiene voluntad el Estado para decir realmente qué sucedió. Estamos en el último año de gobierno y estamos prácticamente a 1 año de que termine su gobierno. Fue una promesa de campaña, fue una promesa a los padres, a los estudiantes, y hemos visto estas semanas que ha habido muchos disturbios por parte de los estudiantes y que esto, en mi opinión, pues es un polvorín que pronto va a explotar. Sobre todo, como dices, no se tiene la información clara, pero tampoco hay una versión diferente de los hechos de lo que se había escrito o descrito originalmente. Esa parte me parece uno de los más graves fracasos, sí, del gobierno del presidente, porque si bien se puede definir como un crimen de Estado, y se dice así porque participan distintos órdenes de gobierno, municipal, estatal, su amigo federal, abarca, ¿no? Quizá las Fuerzas Armadas, en fin, lo que está alrededor de este tema, la versión no es distinta a la que se había dicho originalmente, la famosa verdad histórica. Uh-huh. Y en ese sentido, están entrampados en cómo poder decir, entrampados está el gobierno, porque el gobierno es el responsable. El presidente López Obrador generó la expectativa de que ellos serían responsables y lo resolverían y encontrarían a los jóvenes, además, uh-huh, sin saber, a los 40. Sin saber cómo podrían hacer eso. ¿Cómo puedes decir que los vas a encontrar así nada más, sin tener siquiera la información? Pero bueno, pues como dices, era un instrumento de campaña, fue un instrumento que usó políticamente, generó expectativas en las familias, sí, de los jóvenes. Les dio esperanza y no se vale. Y pues ahí sigue. Me tocó ver, ahora ha estado utilizando el gobierno diferentes, llamémosle infografías, que utilizan en redes sociales, en Instagram y otras, donde no solo citan frases del presidente López Obrador, entre comillas, frases que no se pueden probar, ya sabemos, ¿no? Pero lo ponen como si fuera en letras de oro para enmarcar en la casa de las personas,
ponen ahí que el gobierno del presidente López Obrador está comprometido con resolver el caso, lo cual, pues, nos regresa al minuto 1 de su gobierno y no nos da una versión diferente de lo que otro gobierno pudo haber hecho. Lo que sí hemos visto es más bien un desaseo en todo el procedimiento, porque evidentemente hay diversos factores que han violado la ley, y esa violación de la ley ha sido de parte del propio gobierno del presidente López Obrador, evidentemente Alejandro Encinas, y de diferentes responsabilidades en el gobierno. Entonces, cuando mañana que se celebra un año más, se conmemora un año más de la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa, pues el presidente dice, me voy a reunir, ni siquiera se ha reunido con los familiares. Si ya tiene toda la información, ¿por qué no decírselas a los familiares? Si ya encontraron a los jóvenes, pues que entonces lo digan. ¿Por qué esperar? ¿A qué está esperando? ¿A media campaña? ¿A que su candidata tenga 5 puntos abajo en las encuestas y entonces eso supuestamente le ayude? En fin, está haciendo un uso político de todo este caso, como lo ha hecho desde el inicio el presidente López Obrador. Yo creo que hay una no solo irresponsabilidad, sino falta de liderazgo y evidentemente, ya lo hemos platicado muchas veces, una falta de empatía de parte del presidente y por tanto los funcionarios que están en su gobierno respecto a este caso, que pues perdón, pero no van a encontrar a los jóvenes. No lo veo. Y duele mucho decirlo porque pues son vidas, son familias, son historias que el presidente López Obrador, cuando candidato y varios de las personas que están con él, jugaron con las emociones de las familias, y yo creo que un político no debe ser eso. Y si lo quiere hacer, entonces no debe ser escogido por la gente. Yo creo que ahí, pues, la gente que votó por él se dejó llevar por esta promesa falsa. Pues sí, porque además en el uso político que hace, pues lo hace declaraciones muy populares, ¿no? Como dice, sí los vamos a encontrar, sí. Este gobierno no lo ha hecho bien, pasó lo de Cienfuegos, la detención, liberaron a Cienfuegos, ¿cómo se llama el que está en Israel? Tomás Herón, que supuestamente torturaba a la gente para que le dieran información, bueno, presuntamente. Entonces, pero sigue en Israel, no lo han podido traer, o no sé qué, dónde esté. La verdad es que no han avanzado en nada. ¿Hay alguna versión diferente? Dices que no, que eso no sucedió, que lo que dijeron en el gobierno anterior, eso no sucedió. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Se han investigado más sobre lo que han encontrado? La verdad es que es un caso más, ¿no? Lo digo de esta manera, porque hay muchísima gente desaparecida en el país que tampoco lo están solucionando. Solamente el fin de semana pasado había más de 200 asesinatos. Y sabemos que cada día mueren alrededor de 80 personas por homicidio doloso. Entonces, pues es un caso más que no le importa, sí. Es un caso más que evidencia que hace uso político de las tragedias en nuestro país, como vamos a ver en los siguientes videos, y que la pena de la gente, la pena de nosotros en México no le importa al presidente. Y mira, hay una parte que creo que también tiene que ver con cómo la irresponsabilidad de tomar las decisiones la quieren posponer de tal forma que digan, es que nosotros no depende de nosotros, las grabaciones las tiene alguien más, las tiene Estados Unidos y ya se las pedí, entonces pues tenemos que esperar a que nos las envíen. Es meramente, y me parece muy irresponsable de parte del presidente, no decir, pues lo que tenemos es esto. Ya si alguien más viene con un video, bueno, pues eso es otra cosa. Esto es lo que tenemos. Pero si dice que hace 2 años pidieron las grabaciones y no se las han dado, y es por eso, porque eso es lo que está tratando de decir. Nosotros no tenemos una responsabilidad. Por nosotros ya lo hubiéramos resuelto hace 2 años, pero no nos han dado las grabaciones. Sí, no. Creo que es realmente algo muy responsable. Hace como 2 años. Sí, no sabemos si son 2 años claro. Y medio o... No le importa. ¿No? No le importa y no tiene... Y además embarra a la vicepresidenta Kamala Harris a ver qué le contesta. Sí, es que para el presidente, imagínate, todos los días estar ahí, el tiempo ha de pasar de una forma muy rara. Pues es el mismo día, ¿no? El día de la marmota todos los días desde el Palacio Nacional, ¿no? Qué otro tema que el presidente López Obrador también me parece que ha culpado al exterior es el asunto de las vacunas de COVID. Sabemos que México no reaccionó de la misma forma que otros países lo hicieron, que no se endeudó, ahora sí se endeuda el presidente para esperar un año electoral, pero no se quiso endeudar
lo que se necesitaba para poder de alguna forma alivianar el impacto de la pandemia. Y ahora lo que tenemos son dos cosas. Una, solo hay vacunas rusas y cubanas que pues no están actualizadas. Y dos, si alguien quiere conseguir vacunas de Pfizer, de Moderna, el gobierno no ha dado la autorización para que la gente, si la quiere pagar, pues la pague y se vacune con ella. Así pasa con la influenza también. Entonces, vamos a ver qué fue lo que ha dicho el presidente respecto a las vacunas. Como dice que todo está cubierto, por supuesto, pero en realidad no hay vacunas suficientes y no hay de las que sí sirven. Vamos a ver lo que dijo. Sí, y también siempre hemos sostenido que el que quiera comprar vacuna y se quiera aplicar cualquier vacuna lo puede hacer. O sea, nosotros no vamos a impedir que se use una medicina, una vacuna, de ninguna manera. Pero sí es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud. Sí, sí se podría importar, sí. Yo no le veo problema. Fíjate cómo dice que ellos no podrían prohibir, bueno, ya nada más falta que no te puedas tomar una pastilla, ¿no? Sí, la compras en la farmacia y pues, ahora resulta que no. Pero sí, es cierto que dice que de ninguna manera, no, sí. Y la manera en la que está prohibiendo el gobierno que alguien pueda ponerse una vacuna, digamos las marcas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, lo que sea, la Johnson, es justo no dando los permisos y las autorizaciones para que las empresas puedan justo vender sus vacunas aquí. Si tú vas con tu doctor y le dices, oye doctor, necesito que me ponga esta vacuna, pues no te la puede vender porque no está autorizado para vender. Entonces, quedan dos mecanismos para vacunarse de influenza, que pues para el presidente ya vimos, ya la influenza, perdón, de COVID, ya COVID ya se acabó, ya no existe, está erradicado para el presidente. Pero no, la gente se enferma de COVID y nada más hay dos mecanismos. Uno, que te vacunes con el gobierno, con las vacunas que da el gobierno de México, que son la Abdala y la Sputnik, como dice el presidente. La Sputnik. Y ya. O que te vayas a otro país. Y entonces pagues un viaje, pagues lo que se tenga que pagar fuera de, pues no sé cuánto cuestan ahora en Estados Unidos, si cuestan, sí, que creo que ya cuestan. En fin, ¿no? Sujetos a pues tener dinero y pagar mucho más porque pues el presidente no autoriza. Dice ahí, eso que dijo claramente es falso porque no están autorizadas las vacunas y pues ahorita los invito, pueden preguntarle a sus doctores cómo le hacen y pues no se pueden vacunar. Lo que va a acabar pasando es que va a generar un mercado negro de vacunas, de esas, de gente que traiga, que consiga, en fin, lo que pasó prácticamente al inicio de la pandemia de COVID, donde la gente compraba vacunas, quién sabe de dónde, donde tenían que volar fuera de México para vacunarse. En fin, otra vez, estamos como al inicio. Y, repito, la pandemia de COVID no se ha acabado, la gente se sigue enfermando de COVID y la gente puede morir de COVID. Y el presidente López Obrador, pues dice que puedes conseguir la vacuna y no es cierto. No, mentira, porque primero eso de que siempre hemos sostenido que la gente se vacune con lo que quiera es, creo que la mentira más cruel que ha dicho, porque además me acuerdo perfecto de Gatell y me acuerdo de él diciendo que ellos iban a tener el control de las vacunas para que fuera para todos y que no hubiera unos sí y otros no, ¿no? En México nunca pudimos elegir qué vacuna te ponían, era la que te tocaba ahí en tu colonia y te ponían lo que había y si querías, ¿no? Esto de que se puede importar, pues es como dice, si no da los permisos el señor Gatell, ¿no? Como no los dieron antes. Bueno, que él no se manda solo, ¿no? Bueno, por eso, pero... Es orden del presidente, realmente. Pero en su momento lo prohibieron. Y no solo eso, ¿te acuerdas que no le pusieron vacunas a los médicos de hospitales privados, de instituciones privadas? Cero, sí, exacto, es igual. Bueno, y murieron 800,000 personas y México es el país en donde más médicos murieron, ¿no? Y enfermeras, enfermeros, etcétera, porque no los vacunaron a tiempo. Yo tengo una amiga que trabaja en un hospital público
y no la vacunaron hasta muchísimo tiempo después. Obviamente se contagió y ha tenido unas repercusiones de COVID terribles, y siendo un médico del Estado, no la han ayudado. Bueno, ¿cuántos murieron, como dices? Y tiene ella tuvo un COVID largo, como muchísima gente, repercusiones como hemos tenido muchísima gente, porque fue una tontería, no traer vacunas. Ahora la vacuna cuesta como $110. Que es como 2,500 pesos. No, menos. Menos. Pero 2,000 pesos. Bueno, supongamos. pon tú. Más el viaje. Pero más tienes que ir. Claro. Y para que, si se acuerdan, bueno, muchísima gente salió a vacunarse en Estados Unidos a donde podía, porque además en Estados Unidos te la daban gratis, te la ponían gratis, no tenías que comprarla, pero tampoco podías comprar medicinas y traerlas, ¿no? Sí, claro. Y te acuerdas que el gobernador de Nuevo León llevaba camiones con gente, cruzaban la frontera, los vacunaban y los regresaban. Entonces, que no diga que alguna vez o que siempre han sostenido que la gente se puede vacunar, me parece de verdad criminal. Ojalá alguien los meta a la cárcel por haber tenido toda esta negligencia y de tanta gente que murió y sufrió. Es una mala decisión, tienes toda la razón, y eso es la definición de negligencia, una decisión equivocada que trae consecuencias negativas. Aquí el tema es, como dices, primero, yo haría varias preguntas. La primera es, ¿por qué hay vacunas rusas y cubanas? Ah, también. ¿Por sí. qué? No. ¿Por qué no la de Pfizer? ¿No? Pero bueno, vacunas rusas y cubanas. Que nos explique. Segunda pregunta muy importante. ¿Y la vacuna patria? ¿Te acuerdas? Que estaba ya lista, que no sé qué. ¿Dónde está? Y todo ese dinero también. Claro. ¿No? ¿Dónde está? Porque supuestamente, pues para eso es hacerla en México, para justamente no tener que comprar. Y tercero, que creo que es lo más importante, ¿por qué el presidente López Obrador no entiende que si el Estado ahorita, su gobierno, no tiene los recursos para pagar vacunas porque lo está utilizando en otra cosa? Porque vacunas sí hay en el mercado. Sí. Habría que preguntarle a Marcelo que nos diga cómo se compran para saber. Pero vacunas sí hay. Lo que pasa es que no existe el dinero o no existe la decisión de utilizar dinero para eso. Pero vacunas sí hay. ¿Por qué no permite que sean las empresas y los privados que compren las vacunas y entonces despresurizas? Lo que no puede controlar el Estado, el gobierno, es todas estas vacunas. Bueno, pues entonces que algunos privados la compren. Y entonces así se alivian un poco la situación. Las vacunas de influenza, por ejemplo, bueno, pues el gobierno da trivalentes y cubren ciertas enfermedades. La que te compras en un consultorio privado es tetravalente, es una variedad más importante. De cualquier forma, ahí ya permites que algunos se vacunen con el gobierno y otros se vacunen cuando quieran, y si quieren pagar $110 o 100,000 pesos o lo que cada quien quiera pagar, bueno, pues sí, que la gente haga lo que quiera, pero además, precisamente lo que dices, o sea, ¿por qué Abdala y Sputnik? O sea, ¿por qué no compran Pfizer y Moderna? ¿Por qué? ¿No? Yo creo que las tenían ahí guardadas y no, bueno, echar a perder. No, imagínate, y encima te la van a inyectar, no. Y además nunca tuvimos el segundo shot, ¿no? O sea, no hubo refuerzo. No, estuvo raro. Y ahorita, pues, que diga a vacunar a ciertos segmentos de la población es porque no tienen ni siquiera de esas suficientes. Entonces no hay vacunas. No, bueno, la verdad es que qué miedo. Ojalá que sí abran a la importación. Pero a ver, no pasa nada si el gobierno no tiene vacunas. Está bien. Nada más no digan que tienen vacunas. No digan que ellos van a comprar. No digan que ellos van a resolver si no tienen cómo resolverlo, ¿no? Ahora, yo lo que no entiendo es también por qué duro y dale con Rusia. ¿Por qué es tan duro y dale con el tema de Rusia? ¿Por qué tratar de no aclarar cuál es la relación que existe bien con Rusia y en buena medida tomar una posición respecto del tema de la guerra? Que tanto habla el presidente que sí la usa para justificar el tema de inflación y otras cosas. Vamos a ver qué fue lo que acabó pasando, que pues vimos en el desfile un contingente del ejército ruso. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente, por qué los invitaron y cuál es la razón de que un ejército, una parte del ejército ruso, una mínima parte pues, desfile en el desfile militar de la independencia de México. No, y la justificación es lo más idiota que oí. Vamos a verlo. Marcharon, desfilaron contingentes, ¿sí?, de Rusia. Hicieron un escándalo.
me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto, ¿no? Escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace. Lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de defensa de 2 o 3 países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15 en entrevista con el secretario de la Defensa y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita, pero no es a partir de que estoy yo como presidente, siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, que me está soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también Rusia. Sí, una delegación rusa, pero a lo mejor es que entonces los medios no estaban tan enojados. Primero, no tiene nada que ver Calderón en el asunto de que haya desfilado parte del ejército ruso el 16 de septiembre y otra vez que diga que los medios están enojados. O sea, siempre le encuentran una manera de sacar a Calderón a la conversación. De verdad, pobre señor, no lo ha superado y yo creo que no lo va a superar de aquí a que se muera. ¿Por qué? Dice, ¿y qué tiene? ¿No? Bueno, pues porque tenemos una relación, ¿no?, con el mundo, una responsabilidad sobre el derecho internacional, sobre el respeto a los derechos humanos. Rusia invadió Ucrania y a él no le importa. Y la han pasado muy mal y está del lado de un dictador. Nunca se ha pronunciado claramente. No. En la ONU sí ahí votan, así casi escondidas, votan a favor de los demás, ¿no?, para que no les digan. Pero nunca se ha pronunciado claramente. Aquí vino la embajadora Oksana Dramaretska a decir que era mentira, estamos diciendo otra mentira, que habían invitado a todos los países con quienes se tienen relaciones diplomáticas. No es cierto, a Ucrania no le invitaron a participar en el desfile. Y bueno, además está sucediendo la Asamblea General de la ONU en esta semana y es el colmo que México otra vez juegue con la politiquería, como dice él, ¿no? Internacional, del lado de un dictador. Hizo también, y menciona que, pero con China nadie se quejó. Pues China no ha invadido Taiwán todavía, o no ha invadido a alguien todavía, ¿no? Claro. Y creo que como jefe de Estado y como representante de todos los mexicanos y mexicanas debemos de estar del lado de la democracia, no de la dictadura y de que, este pedazo es mío. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si Estados Unidos, ¿no?, nos invade y dice, ahí sí se pone loco, ¿no? Cuando dice, no me vayan a castigar a mis cartelitos con que entren los policías o les manden investigaciones, drones, lo que sea, ¿no? De eso sí se queja con los republicanos, pero no tiene ni siquiera empatía, no reconoce el derecho internacional, no reconoce los derechos humanos y está muy contentito, ¿no? Ahora sí que, ¿cómo se dice? Acariciando al tigre, del lado del dictador, y también de Nicaragua, y también de Venezuela, y también de Cuba, y no nos puede imponer ese sistema de gobierno. En México estamos del lado de la democracia y no lo entiende, y quienes lo siguen pues tampoco han entendido que vamos hacia una dictadura y que esto es imparable. Bueno, no, esperemos que no sea imparable, pero hay una parte del presidente aquí que tiene que ver con cómo observa las relaciones internacionales, la diplomacia y sobre todo pues gestos simbólicos y de protocolo como esto que pasó. Puede ser que se haya enviado invitación a todo mundo, puede ser. Habrá que ver si Burkina Faso recibió su invitación, habrá que ver si
Madagascar recibió invitación, en fin, no sé. Supongamos que sí. Pero en todo caso, tiene que haber una parte de sensibilidad política que no la hay para invitar a Rusia a desfilar junto con China y junto con otros países. Como dice el presidente, pues ahí están. Evidentemente también está la parte del gobierno de Estados Unidos que, como ningún otro gobierno de Estados Unidos en el pasado, ha estado tantas veces visitando a funcionarios mexicanos, tanto el embajador como diferentes comitivas, desde la vicepresidenta, el presidente Biden, su gabinete, en fin. Hay una cercanía muy importante con Estados Unidos. Yo te diría, ahí sí, irreversible, de México con Estados Unidos. Y aún así, el presidente parece que los quiere hacer enojar. Sí. Como si los estuviera provocando, sí, para ver cuál es su reacción y entonces con eso justificar. No olvidemos que los asesores de López Obrador han estado en otros gobiernos de Latinoamérica, que evidentemente el enemigo número uno es Estados Unidos. Pero aquí no puede ser el enemigo número uno de Estados Unidos de México porque es el socio número uno. Y entonces ahí viene un conflicto. No sabe el presidente cómo resolver ese dilema disque ideológico, pero en realidad pues me parece de falta de tacto, de flojera, de pereza diplomática, llamémoslo así. Y entonces cuando dice el presidente, y ya, que creo que es el colmo, es que pues con Calderón también se había invitado. Bueno, pues sí, pero cuando Calderón no había invadido Rusia a Ucrania. Entonces, que es simplemente el reflejo, el rebote, la forma del presidente de salir de todo lo que le digan, pues es que Calderón también. Pues sí, presidente, pero Calderón más. No entiendes cuál es el contexto en el que está la situación, qué terrible es, todo el mundo lo ve, en todos los aspectos se visualiza lo difícil que ha sido, por ejemplo, incluso, no sé, para atletas rusos, bielorrusos, cuando juegan en el tenis, por ejemplo, una bielorrusa contra una ucraniana, pues se saludan, pero no se cruzan, no tocan, no se saludan de mano, en fin. Es todo un complejo de algo que es una queja internacional mundial respecto a lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Y el presidente simplemente decide no tomarlo en cuenta. Y creo que eso es lo grave. No es tanto que si el ejército o no, es la falta de sensibilidad. Si tiene falta de sensibilidad con algo tan obvio, ¿qué esperaríamos de algo mucho más complejo, sofisticado? Realmente nos puede meter en un problema mucho más grave. Si no es que ya estamos en un problema más grave. Y una cosa, antes de terminar el tema, es que pues, la diplomacia de las relaciones exteriores las lleva el presidente de la República, nadie más, el Ejecutivo, ¿no? Para algunas cosas el Senado tiene que dar permiso, pero no la lleva las Fuerzas Armadas. Claro. Y todo el tiempo se la pasó diciendo, no, es que la Secretaría de la Defensa los invitó, es que la Secretaría de la Defensa hizo esto. Está bien, pero la decisión de dejarlos es una decisión política. Sí. Y eso es lo que tiene que quedar, ¿no? Esas relaciones no las determinan los militares en México. Claro. Y si se le fue y dijo, ay, pues ¿qué tiene? Que inviten a todos. Y él no se metió a decir, oiga, no inviten a Rusia. Pues es un gravísimo error dejar las relaciones diplomáticas en manos de los militares. Me parece que en este caso queda evidente que hay un error del presidente y ya no supo cómo salir de él. A lo mejor no lo pensó, a lo mejor fue descuidado o a lo mejor lo hizo a propósito, que quizá es todavía peor. Pero en todo caso, todo esto que se dice del presidente, que es un maestro y un amo de los símbolos y que él gobierna con símbolos, pues este símbolo me parece que fue una pifia. En el mejor de los casos, en el peor, pues claramente algo a propósito. Y otro símbolo que creo que también es una pifia y un error es el tema del famoso bastón de mando. Ay. En el que transmitiría toda su aura y su espíritu como Munra a otros personajes, como el presidente López Obrador quiere transformarse en Claudia Sheinbaum. Es cierto que pues, no hay mucho de dónde obtener, pero vamos a ver qué fue lo que dijo y cómo trató de darle la vuelta a una cuestión que evidentemente no tuvo el impacto que él pensó que tendría, porque pues claramente es otra vez algo que solamente está en su imaginación. Oye, hay que fijarnos bien en los horarios que menciona, porque a las 9 de la noche ya no es presidente. ¿no? Ok. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente de este tema. Vamos. No puedo ya sacar la foto. Me notificaron. Claro, si es que es parte de lo mismo.
ya no me acordaba yo, qué bien que me lo preguntas. Es que ayer me pidieron, imagínense, los del INE, que yo bajara una foto en donde estoy entregando el bastón de mando a Claudia. ¿Qué tienen que ver ellos? Pero, ¿por qué? Esto lo hice, creo que como a las 9:30 de la noche. Pero en las cuentas oficiales. Pero en las cuentas oficiales de Presidencia. Pero yo no sé exactamente cómo se pagan las cuentas de redes sociales. De las redes, sí, porque yo no pago publicidad. O sea, pero pues, imagínense precisamente señor, por entregar el bastón de mando en la noche. Bueno, a ver, por cierto, imagínense es una de las palabras que más repite el presidente en las conferencias, ¿eh? Pero pues ya en esta se ve, ya está medio cansado y distraído, Imagínense. ¿no? Ya para cuando no sabe qué decir, dice imagínense. ¿Pero qué querrá decir con imagínense? Pues es como tratar de Complot. ejemplificar. Imagínense, ¿no? Ahí les voy a decir algo que no es verdad, pero imagínenselo. Aquí el tema, evidentemente, ahorita vamos a los símbolos y a la implicación del respeto de los pueblos indígenas, pero lo que está sancionando el INE, que no es que el INE se meta en lo que no le importa, sino que el INE ejerce una facultad que está basada en la ley, una ley que el presidente López Obrador impulsó para que se aprobara, es que las autoridades, especialmente el presidente en turno, no se meta en definir, favorecer a una candidata o candidato de ningún partido, mucho menos del propio, ¿verdad? Y aquí el hecho de que el presidente dé el bastón de mando a una persona que ni siquiera es candidata ahorita es clara y evidentemente una violación a esa ley. Y esa violación a esa ley pues tiene que ser responsabilidad de la autoridad, en este caso el Instituto Nacional Electoral, de denunciarla. Que no le guste al presidente que le digan qué hacer porque está violando la ley y menos le gusta que le digan que está violando la ley porque no la entiende, pues es otro tema. Pero en todo caso, primero, es eso, es una violación de la ley y un tratar de, si no estamos, si no hubiera esa ley, yo en lo personal, a mí esa ley no me gusta. Yo que se regalen besos, que se saquen fotos juntos, que se vistan igual, a mí eso me da lo mismo, a mí. Que hablen todo lo que quieran, que echen porras. A mí me gustaría una ley que no tuviera nada que ver con eso. Pero bueno, ni modo. Esa es la ley que está ahorita y es la ley que aprobó López Obrador. Bueno, pues esa es la ley que está violando López Obrador. Y por la razón que él dice, se cometió, según él, fraude en 2006. Así que, si esa es la justificación del presidente, pues entregar el bastón de mando otra vez. En el mejor de los casos es un error, una torpeza, que olvida de repente cuál es el alcance de la ley. Y en el peor de los casos es una provocación a las autoridades para decir, miren, le entregué el bastón y no me pasó nada. Así que la ley no sirve. Creo que esa es una parte importante. Y la otra, pues claramente, apropiarse de una tradición y de una costumbre que no tiene nada que ver con las raíces de López Obrador, que no es que su familia haya tenido algún nexo, o, peor aún, que el gobierno de México, el anterior o el presente, tengan o deriven directamente de esa tradición. Eso se lo inventó López Obrador para traerlo aquí, cuando tomó posesión, evidentemente usando políticamente la tradición de un pueblo originario. Yo creo que eso es todavía más insultante, porque además el presidente no busca ni siquiera realmente que esa tradición se revele como algo genuinamente mexicano. Simplemente lo hace lo hizo en su momento para, cuando tomó posesión, para que llegara este momento justo y ese símbolo
fuera lo que él representaba en convertirse ese ser de luz, que es López Obrador, en esta nueva ser de luz, que es Claudia Sheinbaum. Oye, pero además se lo apropió, ¿no? Como Claramente. se apropió la presidencia del Palacio Nacional, como se ha apropiado del país, Sin ¿no? ninguna justificación. Y primero, lo primero que dice es, ay, qué bueno que me dices, ya no me acordaba que el INE me notificó. Se está burlando del Instituto Nacional Electoral, de nosotros, como ciudadanos, que creemos en nuestras elecciones, que queremos votar justo para que se vaya, pero bueno, se burla de nuestra organización electoral. Y lo que no entiende es, ¿pero por qué? Dice, se lo di en la noche, o sea, ya fuera del horario de trabajo no me pueden decir nada, ¿no? Y además citó a todos los medios. Y además fue allá afuera, o sea, no fue en un restaurante, ¿o no? Entonces, a las 9 de la noche ya no es presidente, eso estaría increíble, claro, ¿no? Pero desafortunadamente es presidente. Bueno, no eran horas de él de estar despierto de entrada, yo creo, ¿no? Pero desafortunadamente es presidente las 24 horas, los 7 días de la semana, y pues suben el bastón de mando a las redes sociales Foto, de la presidencia, a la página en la presidencia, y esos son recursos públicos. O sea, el fondo de este asunto es que el poder utilice recursos públicos para favorecer a un candidato de su partido. Y nos ha dolido muchísimo en la historia de México cómo en el pasado se abusaba de esto, se impulsaron estas leyes, se impulsó la reforma electoral, él la impulsó cuando perdió frente a Calderón, y ahora hace lo mismo. Sí. Y siempre dice que no son iguales, pero hace lo mismo y mucho peor, ¿no? Y mucho peor porque dijo que él no iba a hacer estas cosas, porque México se movió, cambió su organización electoral, etcétera. Yo, en mi opinión, la verdad es que creo que deberíamos poder nosotros, quien sea, manifestar sus ideas políticas con libertad, pero el fondo del asunto es que hay recursos públicos. Claro. Y si no los utilizara, decir, ay, no, pero fuimos al restaurante, él seguro no pagó la cuenta porque él nunca trae dinero. A lo mejor lo pagó Claudia Sheinbaum, ¿no? Habría que ver quién pagó esa agüita de Jamaica. Sí, fue antes o después de pasar el bastón. Sí, por eso. Y además, no. Bueno, presidencia a las 9 de la noche se acaba y pues el punto es que hace lo que le da la gana con la ley, que hace lo que le da la gana con el bastón, ¿no? Que se lo apropia, y con los recursos públicos. Y todavía tiene el cinismo de decir que lo notificó el INE y que ya ni se acordaba. Mira, yo creo que con esto... Imagínate. Sí, imagínense. Yo creo que con esto queda claro para quienes tenían duda de que López Obrador va a estar o no en la boleta del 2024. López Obrador está en la boleta. Y no me refiero a que esté en la boleta con el nombre. Ya eso es obvio que no es así. López Obrador influye en el resultado, y qué mejor muestra de que está diciéndoles a todos que él es Claudia o que Claudia es él. No lo puede decir de otra forma, ¿no? La va a tratar de defender, va a tratar de hablar, va a tratar de hacerle el paro las veces que pueda el presidente a Claudia, pero Claudia es él y él es Claudia. Así que yo creo que con esto queda para el que tenga alguna duda y el que ande diciendo que el presidente no está en la boleta, sí está. Y es una elección en buena medida a favor o en contra de López Obrador, sea quien sea el candidato de Morena. En este caso ya pues le dio el bastón a Claudia Sheinbaum, ¿no? Oye, vamos a pasar al otro tema, pero antes de que termine el programa quiero hacer unas recomendaciones de cine y de literatura para que nos vean hasta el final. Va. Otro de los temas que tiene que ver con decisiones y yo diría símbolos también es el asunto de Ovidio Guzmán y la extradición a Estados Unidos. Sí. Vamos a ver cómo dijo el presidente esta decisión que evidentemente me parece que fue unilateral y que pues el presidente no le quedó otra más que aguantar. Y vamos a hablar un poco de las implicaciones que tiene el que Ovidio Guzmán esté en Estados Unidos preso. Vamos a ver. Oye, y fíjense bien cómo aquí sí se sabe casi la hora en que le entregaron la extradición, pero cuando hablaba de Ayotzinapa no tenía ni idea y tampoco se acuerda de que el INE lo notificó para que bajara la foto de las redes sociales oficiales. Entonces, fíjense bien cómo en este tema sí sabe perfectamente qué está sucediendo. Vamos. La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 13 de septiembre.
El 13 se hace la solicitud. El 14 se notifica a el detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición. Eso es. Esta premura no podría poner en riesgo el proceso que ahora enfrenta Ovidio Guzmán, un hueco legal, por así decirlo. Eso tiene que resolverlo la Fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. Presidente, el día de su quinto informe, el gobernador Rubén Rocha mencionó que usted próximamente iría a inaugurar la carretera de Badiraguato. En esta situación, con este nuevo contexto, ¿todavía hay condiciones para que usted realice este viaje en próximas fechas? Claro que sí, nada más que pues hay que ver la agenda, porque este fin de semana voy al Tren Maya. El próximo voy a hacer una gira por el Estado de México, ya lo informé aquí, y luego la siguiente semana, porque voy cada 15 días, regreso al Tren Maya y luego tengo pendiente ir a Baja California, a Tijuana. Pero sí, voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato. Bueno, lo que les decía, aquí sí sabe bien, el 13 se mandó la orden, el 14 se notificó y el 15 de septiembre estaba fuera de México, básicamente. Yo me acuerdo que había habido algún amparo, solicitud del Ovidio Guzmán para que no fuera extraditado a Estados Unidos. Los abogados sí dijeron que habían hecho una solicitud de amparo. No sabemos qué pasó con ese amparo, pero el punto es que no sirvió. En algún momento Estados Unidos ya viene con la presión. No hay un solo candidato republicano que no esté presionando a México sobre el crimen organizado, los cárteles, el fentanilo, la violencia. Y además el tema de la migración y lo que falta, claro. Y entonces creo que aquí es cuando vemos como si Estados Unidos ejerce presión, como en el caso también de los paneles que va a haber sobre el TLC. Pero entonces es cuando se atreve a decir lo de Rusia, ¿no? Que venga el ejército, ay, que China, ay, que mis amigos, va a hacer todo un show a Colombia y a Chile hablando de gobiernos de izquierda, etcétera, provocando a Estados Unidos, pero en el fondo pues sí le aprieta a Estados Unidos, ¿no? O sea, en el fondo sí ejerce la presión y bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto. Creo que los plazos, la extradición la hace Relaciones Exteriores, la firma Relaciones Exteriores. Cuando mandaron a el Chapo Guzmán, la firmaron en el gobierno de Peña Nieto un día antes de que entrara el gobierno de Trump, para que Trump no dijera que él había logrado la extradición. Entonces está equivocado si la Fiscalía dice que los plazos. Y bueno, vamos a ver qué resulta. Yo no creo que haya habido nada ilegal. Yo creo que más bien no le dieron chance de ampararse, porque si hay 3 días, pues ahí se tuvieron que poner vivos los abogados, pero claramente pues no le dieron oportunidad. Y la otra es que esta semana dijo que un día estaba en Badiraguato y que estaba en la carretera viendo cómo le da más chance al crimen organizado para trasladarse, y que llegó ahí la mamá del Chapo Guzmán a pedir, la abuelita a darle una carta, y que entonces hizo un escándalo cuando la fue a saludar. ¿Tú le crees? ¿Le creen? ¿Creen que no tiene relación con el crimen organizado? La abuelita de Ovidio. Yo creo que hay una cosa que dices y es importante respecto del tema de Ovidio, y es cuando el presidente dice, bueno, pues es que sí voy a ir, pero la verdad es que tengo muchas cosas que hacer. Sabemos que no tiene muchas cosas que hacer. O si las tiene, pues no las hace, porque va siempre a las mismas cosas,
aisladamente. Que vaya a estas alturas de su gobierno a inaugurar una carretera a Badiraguato, creo que otra vez es una provocación de parte del presidente. No tendría que ir, tendría que haber una sensibilidad política respecto a esa decisión. Está viendo cómo están las cosas. El crimen organizado, pues, otra vez lo que hemos platicado aquí, si se mueren más de 80 personas al día por homicidio doloso, y esas 80 personas, según el presidente, es porque se están peleando entre los cárteles, pues ¿de qué tamaño son los cárteles que ya van 157,000 personas asesinadas en lo que va de su administración? Más las desaparecidas. Entonces, ¿de qué tamaño son las organizaciones criminales en México? Que se siguen matando y ahí siguen, porque no baja la violencia. Creo que la decisión, por supuesto, aquí tiene una implicación muy importante de haber extraditado a Ovidio, que no creo que haya sido una decisión del gobierno mexicano, sino más bien una petición sin mucho margen de maniobra de parte de Estados Unidos, que tendrá que ver con qué es lo que declara Ovidio en Estados Unidos. Mucho ojo con eso, porque la razón por la cual García Luna fue juzgado en Estados Unidos, todavía no es sentenciado, pero ya ha sido juzgado, fue por declaraciones de testigos protegidos relacionados con el crimen organizado. No necesariamente con pruebas, pero sí con declaraciones. Entonces, ¿qué pasa si Ovidio Guzmán se adhiere a algún principio de ayuda para su propia sentencia? ¿Y qué va a decir? Por ejemplo, ¿qué tal si empieza a platicar cómo estuvo la vez que lo trataron de agarrar el gobierno mexicano y no pudo? El gobierno mexicano porque no había una orden de aprehensión, supuestamente. Bueno, y porque amenazaron a los militares con volar la... Supuestamente. Vamos a ver. A lo mejor él tiene otra versión. De todas las 6 o 7 versiones oficiales que se dieron en un lapso de una semana después de que pasó ese evento en 2019, a lo mejor Ovidio tiene una versión diferente. El Culiacanazo. A lo mejor Ovidio sabe de otras cosas y de la relación, como dices, entre el gobierno y el crimen organizado, el gobierno de México. ¿Qué va a pasar cuando Ovidio hable? El presidente va a minimizar y va a decir que eso no es cierto y que solo son declaraciones. Justo lo contrario de la interpretación de los criminales que declararon en contra de García Luna. Es decir, otra vez, sin más argumentos que los que puede tener a la mano el presidente López Obrador, toma unos a favor cuando le conviene y toma otros en contra cuando no le conviene. Y eso es algo que va a quedar claramente especificado y va a ser público para todos, porque además, pues sí, los criminales juran decir la verdad en Estados Unidos y hay consecuencias de ello si no es así. Creo que también Estados Unidos ya llevaba un buen rato tratando de ubicar bien Ovidio y de saber qué es lo que hace, dice y cómo pueden validar si lo que está diciendo o haciendo es verdad o no. Entonces yo creo que viene un momento crítico para el gobierno de López Obrador y por eso lo está tratando de minimizar respecto a lo que pueda decir Ovidio Guzmán. Además, en un tiempo muy complicado que son las campañas. ¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum en un debate con Xóchitl Gálvez respecto al desempeño del gobierno de López Obrador y el crimen organizado si al mismo tiempo de ese debate está Ovidio Guzmán diciendo algo que no le convenga al gobierno de López Obrador? Entonces yo creo que hay muchas implicaciones de eso, lo vamos a ver por supuesto en los próximos meses y evidentemente me parece que es un golpe muy duro al gobierno del presidente López Obrador que en 2 días le extraditen a uno de los narcos más importantes que hay. No, y además ya hicieron la petición de los otros 3, los chapitos, entonces vamos a ver si no le aprietan y a ver si se resiste y sigue acariciando al tigre, ¿no? Uno no tiene nada que ver con este tema, pero que tiene que ver con Sinaloa, es que que Peso Pluma recibió amenazas para cancelar sus conciertos y canceló todos sus conciertos en México. Entonces, a mí me gusta, por cierto, Peso Pluma, pero canceló diciendo que pues tienen que cuidar a sus fans, a los que asistan al concierto y a su equipo de trabajo. Y bueno, pues si le han cancelado, o sea, si por amenazas alguien que le está yendo muy bien en el mundo musical lo cancela, pues es un ejemplo más, ¿no? De que este país está tomado por el crimen organizado. De acuerdo, sin duda alguna. Bueno, quería hacer algunas recomendaciones, recordarles que lean
¿cómo se llama? La novela de George Orwell, Rebelión en la Granja. También luego se me cruza ahí el cable. Rebelión en la Granja es muy chiquita, léanla para que vayan entendiendo los pasos que va dando este gobierno. Era una sátira del gobierno de Rusia, comunista, después de la revolución, y cómo quienes se quedan en el poder se van transformando en todo eso que habían criticado, incluso peor, ¿no? Y esta cortita es buenísima, léanla. Y vi en estas vacaciones la película Jean du Barry, ¿no? Que es una película francesa sobre la vida de Luis XV. Y un periodo de la vida de Luis XV está en Versalles, recordemos la historia, que todavía no desatan la Revolución Francesa, pero es toda esta vida de un rey, ¿no? Y toda la autoridad que tiene y cómo toda la corte y todo un país que además está sumido en la pobreza, pero ellos en la riqueza, cómo toman las decisiones sobre su país. Y pensé desafortunadamente en este gobierno, pero es un ejemplo de tener todo el poder y de ejercerlo. Y es una película, es buenísima, y sale Johnny Depp y Mai Wen, que es la directora y la actriz, y todavía no está en México, creo, pero cuando salga vayan a verla, se las recomiendo muchísimo para que vean un poco cómo es ejercer el poder y cómo es faltarle al pueblo en esas decisiones. Mis recomendaciones de fin de semana. Pues ahí está. Evidentemente, todo lo que platicamos aquí es meramente para su entretenimiento y su tranquilidad mental, esperemos. Por favor, escríbanos, mándenos sus comentarios, siempre leemos, suscríbanse, por supuesto, a Typical TV, recomiéndenlo, reenvíen este video y pues seguiremos platicando y viendo cómo evoluciona la transfusión del bastón de mando de López Obrador y pues ver si realmente esto se consolida como el presidente quiere que sea o si los ciudadanos tienen otra palabra. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en estos días y nos vemos la próxima semana. Gracias por sus comentarios. Saluda a tus fans, no seas así. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes, un episodio más de El Ridículo de AMLO. Gracias. Familia Typical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV la dividí en 10 prólogos. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, familiares, conocidos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a los 10 prólogos. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a 10 prólogos y entre paréntesis, en lugar de carta. Prólogo 1. De pena ajena, la visita de Andrés y Beatriz a Colombia y Chile. Prefirieron llevarle flores al doctor Salvador Allende, asesinado hace 50 años, que asistir a la cumbre G20 en Nueva Delhi. Este es el 5º año que Andrés no asiste. Todo por ser acomplejado, que ni siquiera habla inglés y siempre se hace chiquito en el extranjero. Bien, vamos al prólogo 2. Más lamentable es que la secretaria de Economía, no sé qué buen rostro, nos haya representado en esta magna cumbre. La secretaria creyó que iba a la Feria de las Flores y así se vistió. Zapatos Crocs, pantalones y una blusa playera. Fue la sensación del evento y la vergüenza franciscana. Bien, vamos ahora al prólogo 3. Más pena me dio el cinismo y descaro de ver a Andrés y Beatriz dejar un clavel rojo en la tumba de Allende, cuando en sus vidas estos dos hipócritas han dejado ni siquiera un abrazo a los familiares de los niños con cáncer fallecidos por falta de medicinas, o abrazar a las madres de jóvenes desaparecidos, o simplemente prestar una mano amiga a un familiar muerto en la línea 12 del metro, o abrazar a la madre de un joven soldado fallecido porque por órdenes del jefe supremo no se defendió de los ataques del crimen organizado.
Prólogo 4. Y si hablamos de la marca de la casa, que es la indiferencia, no puedo evitar de encabritarme que Andrés no haya abierto el hocico para lamentar el asesinato del empresario ejemplar Eugenio Garzazada en Monterrey hace 50 años. Pero más rabia me dio cuando el presidente del Consejo Coordinador Empresarial tampoco haya abierto el hocico para rendirle un homenaje merecido a este gigante ser humano. Y no solamente eso, sino que Beatriz, la responsable de las basuras del libro de texto, haya permitido que en estas basuras del libro se rinda un homenaje a los secuestradores ejecutados por las escoltas de don Eugenio. La verdad, hasta dan ganas de vomitar. Prólogo 5. Sigamos con la basura del desfile del 16. ¿Alguien me puede explicar qué diablos hacían desfilando en nuestro aniversario de nuestra independencia países como China comunista, Nicaragua, Cuba, Rusia y Venezuela? Todos gobernados por puros dictadores. Prólogo 6. ¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué Andrés, cuando se refiere a la invasión de Rusia a Ucrania, él dice que es guerra y no invasión? Prólogo 7. Ahora hablemos de misoginia. ¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué Andrés no invitó a los poderes legislativos ni a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia a las festividades de nuestra independencia? ¿Será porque las tres son mujeres? Seguro que sí. Andrés es sin duda el presidente más misógino de la historia. Prólogo 8. Sigamos con las preguntas. ¿Por qué Andrés miente 116 veces en promedio cada mañana? ¿Por qué Andrés odia a la clase media, a las mujeres, a los aspiracionistas, a los que viajan de placer con su familia, a la clase media, a los campesinos y a los animales? Prólogo 9. ¿Y por qué Andrés ama a los mediocres, a los corruptos, a los inútiles, a los ineptos y a los traidores? Y prólogo 10. ¿Sabían que el gobierno de Andrés es el gobierno más corrupto de nuestra historia? Y una conclusión. Sin duda, el PRI, el PAN y el PRD sí saben gobernar. Morena no tiene idea. Amigos, esta es la carta de este jueves. Disfruten de un lindo fin de semana. Sigan disfrutando de Atypical TV y nos vemos el próximo jueves aquí en su carta semanal. Buen día.